Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser podcast. Hola, buenos días. Cuesta hacerse una idea de cómo de ambicioso, de grande, de organizado era el entramado que montó Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, según la investigación del juez de Tarragona. Esa investigación habla de mordidas a cambio de leyes a medida, de cómo Hacienda intentó despistar mientras se investigaba la Gürtel, de cómo colocaban a gente afín. Habla de información confidencial de los contribuyentes que llegaba al ministro, del que hemos ido sabiendo cómo amenazaba a los demás mientras anunciaba recortes y también la amnistía fiscal. Cuesta hacerse una idea, aunque algunas cifras ayudan. La investigación apunta que la trama se llevó cerca de 50 millones de euros en comisiones. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Estamos hablando, Campos, de un dinero que ganaron a través de empresas en las que en realidad no trabajaba nadie y que luego invertían en países como Irlanda o Luxemburgo. Sí, los Mossos y la UCO, policías judiciales en el caso, sostienen que Equipo Económico, el despacho vinculado al exministro Cristóbal Montoro y su sucesora Global Lafteli, se dedicaban fundamentalmente a una actividad ilícita, que ambas sociedades, y cito literal, eran meras canalizadoras del cobro de comisiones a cambio de su influencia en el gobierno para legislar a favor de sus clientes, cobros a los que daban apariencia de legalidad con la emisión de informes de asesoramiento fiscal, y que el beneficio neto de las dos sociedades de la trama por esta actividad supuestamente ilícita ascendió a 48 millones de euros en el periodo investigado. Gran parte del dinero fue desviado a través de 16 empresas instrumentales de la trama, sin actividad o trabajadores, e invertido en propiedades inmobiliarias o destinado a países como Luxemburgo o Irlanda, de fiscalidad laxa, y también a Italia o Polonia, entre otros. 48 millones en comisiones, recabadas gracias al Ministerio de Hacienda y que luego invertían fuera, según la investigación, para que no les pillara Hacienda. Hay otra cifra que también sirve para ir poniendo las cosas en su sitio. Pedro Jiménez, buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. Según la investigación, empresas energéticas pagaron 10 millones al despacho de Montoro para conseguir una legislación a la carta. Sí, esa es la cifra que empresas energéticas pagaron a Equipo Económico, 10 millones de euros durante el periodo investigado, y casi la mitad, 5 millones, entraron en las cuentas del despacho que fundó Cristóbal Montoro entre 2012 y 2014, en plena guerra del exministro de Industria, José Manuel Soria, y el de Hacienda, Montoro, durante la tramitación de la reforma energética que perjudicaba a las renovables. Los informes que obran en el sumario atribuyen esta guerra política al hecho de que los mejores clientes de Equipo Económico estaban en ese sector. Abengoa, por ejemplo, pagó casi 4 millones de euros a Equipo Económico y Solaria 1,7 millones. Tenemos, por tanto, estos 10 millones de las energéticas, los 50 millones, 48 millones en comisiones. Bueno, el primer día que tuvimos noticia de esta investigación en torno a Montoro, fuimos a recuperar una de sus explicaciones de hace unos años, cuando era ministro y compareció en la Moncloa junto a Soraya Sáez de Santamaría. Le preguntaran entonces por las informaciones sobre el despacho que él había fundado, Equipo Económico. Y lo relevante no es tanto el tono, que en definitiva es el tono que Montoro empleó siempre, sino cuál era su argumento. Ahora lo escucharán. Él escapa de todas las preguntas diciendo que ya no tenía ninguna relación laboral con el despacho que él mismo había fundado. A partir de ahí decía, pues yo he entendido que no debía estar ocupando un escaño compatibilizándolo con nada, con nada. Por tanto, con nada es con nada. Pues dejé la empresa, la consultora. Todo esto lo he contado. Y si yo salgo de una empresa a partir del año 2008, ¿cómo quiere que explique nada de una empresa donde no estoy? O sea, quiere decir, no sé, vamos, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Es que ¿cómo se explica uno sobre donde no está? ¿Cómo se explica en términos de ello? Y además he tenido muchos colaboradores en esta vida. Montoro dice que no estaba. Lo que pasa es que sí estaba, según los investigadores, que no se acaban de creer, Pedro, que Montoro hubiera roto con su despacho. Para nada, porque los informes que están en el sumario dicen que esa supuesta venta de sus títulos que hizo antes de regresar a la política en 2008, venta que hizo a Ricardo Martínez Rico, uno de sus estrechos colaboradores, que pasó a ser el máximo accionista, fue por el valor nominal y no por el valor real de la compañía, que era mucho más elevado, con lo que el político seguiría como titular de hecho de sus participaciones, que vendió, para que nos hagamos una idea, por 10 euros cada acción, aunque no fuera realmente el titular de derecho, y ahí
apareciera Martínez Rico. Esto explica también, dice el sumario, por qué de los 4 socios del despacho, Ricardo Martínez Rico percibió en el periodo investigado más de 11 millones de euros, mucho más dinero que el resto. En total, los 4 socios se embolsaron casi 32 millones de euros entre 2008 y 2019. Mañana hay pleno en el Congreso. El PP había pensado la estrategia para llegar a ese pleno hablando del caso Cerdán. Para esto que estamos contando, esto de Montoro, le ha truncado los planes. Veremos qué es lo que pasa de que a mañana. De todas formas, sí que puede haber novedades judiciales en ese otro caso, en el caso Cerdán Campos, porque hoy el juez del caso Koldo interroga a la expresidenta de Adif, a Isabel Pardo de Vera, y a quien fue director de Carreteras, a Javier Herrero, a quienes están investigando por, entre otros, malversación, tráfico de influencias, cohecho o pertenencia a organización criminal. A partir de las 10 de la mañana comparecen ambos como imputados en la Audiencia Nacional que investiga la parte de la causa que no afecta a los aforados. Pardo de Vera y Navarro serán interrogados por su supuesta participación en el amaño de adjudicaciones en transportes a cambio de mordidas mientras Ábalos dirigía el ministerio. Constan audios que apuntan a que la expresidenta de Adif recibía indicaciones de Koldo para adjudicar a Acciona y cómo el exdirector de Carreteras exclamaba bingo cuando los contratos eran concedidos a empresas de la trama. Eso hoy. Mañana, José Luis, vista pública en el Supremo para revisar la situación de prisión provisional del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Esta semana, por tanto, puede haber novedades en torno a estos casos. ¿Qué pasará mañana con Santos Cerdán y qué decidirá hoy el juez sobre Pardo de Vera y el director de Carreteras? Lo iremos viendo a lo largo de la jornada. Os escucho en el abierto. Pedro Campos, hasta luego. Hasta luego. Y así es como se va a escribir la crónica política de esta semana que empieza, entre un caso y otro. Es el Partido Popular, es su forma de actuar, es la forma de actuar que ha tenido y es la forma de actuar que ahora mismo tendría si el señor Feijóo estuviera en la Moncloa. Y ahora quieren poner distancia. Teníamos titulares donde decía que el señor Feijóo se rodeaba del equipo del señor Montoro. Es incomparable. En un caso, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no tiene ningún tipo de responsabilidad política en esta cuestión y lo que queremos es que la justicia investigue, y en el del Pedro Sánchez, él fue el que eligió a las personas que le acompañaban y a esa multitud de cargos del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez que están siendo imputados. Esto es lo que dijeron ayer Emma López del PSOE y Carmen Funes del PP, partido que no se esperaba el caso Montoro y que trata de poner, como decíamos, como cortafuego este argumento, que acaban de escuchar, el de que Feijóo no tiene nada que ver con Montoro ni con lo que pasó en los gobiernos de Mariano Rajoy. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y ayer ese argumento lo defendió el propio Feijóo. Sí, y cuando ya se había ubicado con el discurso migratorio, endureciendo el tono en su competición con Vox, y sobre todo cuando estaba muy cómodo poniendo el foco en los escándalos del PSOE, el caso Montoro ha chafado el plan de Feijóo antes de las vacaciones. El líder del PP ha pasado de la ofensiva con los negocios del suegro de Sánchez o con el caso Cerdán a la defensiva por un caso que desde Génova quieren ver pasar casi de puntillas, repitiendo que ellos poco o nada tienen que ver con esta época, y a la vez entrando ahí de forma genérica, de pasada, sin hablar de nombres o de épocas. Esto decía Feijóo ayer en una entrevista para La Voz de Galicia. Cuando afectan esas sospechas a alguien que ha militado o milita en tu partido, debe ser más exigente. Yo lo que he dicho y lo que mantengo es que se investigue hasta el final. No entra Feijóo en profundizar en el asunto porque la intención en la planta noble de Génova es olvidar esta etapa, poniendo incluso en bandeja la cabeza de ese gobierno. El PSOE, nos dicen en la Dirección Popular, puede compararse con aquel gobierno de Rajoy, pero no con Feijóo, sin mácula de corrupción. Recuerdan, de ahí que el PP busque retomar esta iniciativa con el tema y haya presentado una batería de más de 60 preguntas sobre el caso Koldo, Ábalos y Cerdán. Josu, gracias. Hasta ahora. Por cierto, que esta mañana publica El Confidencial una entrevista con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico y que compartió yate con Feijóo en una imagen que en el Congreso el PSOE ha recordado varias veces al presidente del PP. Cuenta allí Dorado cómo conoció a Feijóo, que compartían cenas, comidas, viajes. ¿Quién pagaba esos viajes que compartían?, le preguntan. Y Dorado dice, algo pagaría él. Dice también que la foto con Feijóo en el barco la tenía en casa, en un sobre, pero en un registro se la llevaron. Y dice que está enfadado con Feijóo porque le hubiera gustado que saliera en su defensa. Cuenta que su relación terminó en 2002 y asegura que le fue primero un abogado que él dice que iba del PP para que echara basura contra Feijóo y contra Rajoy, y que luego un tío que él dice que iba del PSOE a ofrecerle dinero si soltaba una bomba contra Feijóo. Y lo conoce a través de Manuel Cruz. Yo lo conozco a través de Manuel Cruz, pero por otro, que es uno que llevaba la CAMSA, en la CAMSA, que era la antigua, que era la del... Así es como cuenta Dorado en esta entrevista cómo conoció a Feijóo. Veremos qué pasa hoy con este asunto. En cualquier caso, el PSOE se va a agarrar al caso Montoro para desacreditar al PP cuando le pide cuentas por la corrupción del caso Cerdán y
el gobierno quiere aprovechar esta semana para llegar a agosto con la sensación de que puede retomar la agenda política. Mañana hay pleno, les decía, no va a ir la medida estrella, que era la reducción de la jornada laboral, porque falta el apoyo de Junts, pero sí confía el Ejecutivo en superar otras votaciones, mientras Pedro Sánchez va a empezar una gira por América Latina. Y todo eso mientras centra su discurso en atacar al PP por las revelaciones del caso Montoro. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el PSOE admiten que es difícil vincular directamente a Feijóo con las actuaciones de la presunta trama que durante años han ido en el Ministerio de Hacienda. No hay nada en el sumario que salpique de manera directa al presidente del PP o a su equipo. Los protagonistas fueron altos cargos durante los gobiernos de Aznar y Rajoy, pero tanto en la Moncloa como en la calle Ferraz sí que creen que la dimensión del caso y la reivindicación que Feijóo hace de esos dos expresidentes les puede servir para desacreditar la ofensiva que Génova ha puesto en marcha contra el gobierno por la corrupción, y eso es lo que quieren explotar en las próximas semanas, la idea de que el partido de la Kitchen, Gürtel y ahora Montoro no puede agitar ninguna bandera de regeneración. Eso esperan que sirva de balón de oxígeno para Sánchez, que esta semana espera, por un lado, consolidar la mayoría de la investidura, aprobando varias leyes en el Congreso, y por otro lado, Sánchez va a estar enfocado sobre todo en la agenda internacional. Hoy inicia un viaje por Latinoamérica para impulsar con Boric, Lula da Silva y Petro un eje democrático alternativo a lo que representan Milei y Trump. Las 8:11, el incendio de Extremadura, que ayer había quemado más de 2.000 hectáreas, ha bajado de nivel, aunque no está controlado aún. La Junta de Extremadura pide a la Guardia Civil que detenga al pirómano que creen que está detrás de este fuego. José Emiliano Barrena, buenos días. Buenos días. El Panifox ha dado por estabilizado esta madrugada el incendio forestal de Valdecaballeros, donde permanecen trabajando diferentes efectivos. Un incendio que continúa con el nivel 1 del plan de extinción. Durante la noche, medios terrestres han sido los que han tratado de perimetrar y controlar el flanco izquierdo del incendio, pero sobre todo, como dices, preocupa en este momento el dar con la persona que presuntamente inició el incendio. El consejero de Presidencia de la Junta informaba que este domingo por la tarde comenzaba otro conato a pocos kilómetros del principal. Desde el gobierno regional se pide máxima diligencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El viento avivó ayer algunos otros incendios en varios puntos de la península y la previsión, Luismi Pérez, es que hoy desaparezca la inestabilidad. Así es, José Luis, un tiempo más tranquilo hoy. Vamos a tener pocas lluvias, sí algunas nubes, básicamente en Galicia, donde van a ser más espesas, especialmente hasta este mediodía, también entre la costa catalana y el norte de Baleares o en el Cantábrico, nubes que ya decimos van a dejar poca lluvia. Por lo menos hoy sí que va a haber un alivio de temperatura en gran parte del país, menos en Murcia, Almería y Alicante. Allí todavía llegaremos holgadamente a los 35 grados. Y también buena noticia, por lo menos en Badajoz, en Palencia o en Toledo, es que el viento hoy ya va a soplar bastante más flojo que días atrás. Por mucho que vayan pasando los días, no convendría que olvidásemos que así es como sigue sonando la Franja de Gaza, que a la gente a la que obligan a desplazarse de un sitio a otro, o la matan de hambre o la matan a tiros cuando van a recoger comida, que es lo que pasó de nuevo ayer. Más de 70 muertos que intentaban acercarse a uno de los pocos puntos de reparto de comida que se ha convertido ya en otra trampa mortal. Israel ha matado en estos puntos a casi 1.000 personas, según el Al Jazeera, en 2 meses apenas. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. En Gaza seguimos sin el alto el fuego que prometió Donald Trump y con el hambre mostrando su peor cara. Este gazatí celebra haber conseguido un saco de harina, pero lamenta que haya sido a costa de la sangre de otros palestinos. Habla de un solo incidente en el que casi 70 personas fueron asesinadas por disparos de los soldados israelíes mientras esperaban recibir comida en Beit Lahia, al norte de la franja. Las fuerzas de seguridad israelíes admiten que respondieron con disparos a lo que interpretaron como una potencial amenaza para las tropas. Esos soldados han lanzado además nuevas órdenes de evacuación en el centro de la franja. Y cientos de palestinos como esta mujer han reiniciado su huida hacia ninguna parte después de que las tropas israelíes lanzaran panfletos y ordenaran en redes sociales el desalojo forzado de algunas zonas de Deir al-Balá. Es la primera incursión del ejército en esta ciudad desde el inicio del asedio. Desde entonces, casi un centenar de personas han muerto de hambre en la franja, según fuentes palestinas. La gran mayoría eran niños. Y en la otra guerra, en la de Ucrania, también se habló de un alto el fuego. De hecho, dijo Trump, recuerdan, que daba 50 días a Putin para que
terminara con la invasión de Ucrania, pero la realidad sigue siendo la que es, con más ataques y más muertos. Zelensky intenta ahora, de nuevo, tener una negociación con Moscú. Nicolás Castellano. Ni Trump ha acabado con la guerra en 24 horas, ni tampoco la mediación de su administración en Abu Dhabi y en Turquía han conseguido frenar los ataques rusos sobre Ucrania. Por eso Kiev intenta reactivar esas negociaciones y vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que sea Zelensky el que se reúna con Putin. Una foto muy poco realista y muy poco probable, aunque solo la podría conseguir el propio Donald Trump. Mientras en el campo de batalla los militares ucranianos están desesperados. Dice este alto mando militar que ningún país de la OTAN puede hacer frente a una lluvia de entre 200 y 300 drones suicidas como los que envía cada día Putin sobre el territorio de Ucrania, y pide redefinir la estrategia de seguridad tanto de la OTAN como de la propia administración del gobierno de Zelensky. Ucrania intenta acelerar el posible alto el fuego y también de nuevo reactivar el intercambio de cadáveres y de rehenes. Denuncia la Unión General de Trabajadores, la UGT, que se está vulnerando en nuestro país el derecho de los empleados a desconectar en sus vacaciones. Según un informe del sindicato, los trabajadores reciben de media 58 mensajes al teléfono durante su periodo vacacional. De media, 58 mensajes. UGT exige que se cumpla con el derecho a la desconexión digital. Jordi Fábrega. Un 30% de los trabajadores no consigue desconectar en sus vacaciones de verano y parte de la culpa, según apunta un informe de UGT, la tiene la vulneración al derecho que tienen los trabajadores a la desconexión digital por parte de las empresas. Los cálculos del informe que acaba de publicar el sindicato dicen que son 58 los mensajes que recibe de media cada trabajador fuera de su horario laboral. Hay otros datos en el informe como estos que destaca Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT. En algunas empresas, más del 40% de su plantilla está conectada antes de las 6 de la mañana para revisar el email, el altísimo porcentaje de aumento en el que la gente se conecta en los fines de semana o durante las vacaciones. El sindicato reclama a las empresas que cumplan con el derecho de todos los trabajadores a la desconexión digital y recuerda que la propuesta de ley de reducción de la jornada laboral ya reconoce la necesidad de reformar tanto el registro horario como de que las empresas cumplan con el derecho al descanso de los trabajadores. Dato más de lo económico que les dábamos esta mañana. Solo el 13% de las viviendas de uso turístico se encuentra inscrita en el registro estatal, un requisito necesario desde que entrara en vigor la nueva normativa el pasado 1 de julio, según una plataforma especializada. Y en 10 minutos el abierto, que hoy vamos a compartir con Carmen Lumbierres, Elisa de la Nuez y José Enrique Monrosi. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.